En un pueblo había una familia apegada al rey, una familia que lo tenía todo porque era amiga del reinado. Tenía riquezas, tenía ganado, tenía propiedades, tenía negocios, tenía todo. Era un matrimonio que había sido fiel en todo tiempo al rey y el rey le había agradecido apegándolos a ellos y llenándolo de lujos, cubriendo todas sus necesidades. Los hijos de esta pareja habían crecido con todo a su alrededor, pero hubo algo que faltó. Faltó guianza, faltó educación, faltó entender lo que era el amor, el respeto, la humildad. Estos hijos, por el contrario, eran egocéntricos, altaneros, salían a la población y a pesar de tenerlo todo, se veía en su rostro una amargura, un rencor, un resentimiento contra las personas. Iban al mercado y se peleaban con todos los puestos de todo tipo, frutas, carnes, pescado, todo. Con todos discutían, con todos peleaban. No lograban conciliar ni llevar la paz a ningún lugar. Un día, un sabio, una persona muy adulta del pueblo que caminaba tranquilo con un bastón, venía en su andar y uno de ellos tropezó con él. Se volteó y comenzó a insultar a aquel anciano sin saber, todos los conocían como el anciano del reino, pero realmente casi nunca dejaba ver su rostro. Andaba con una capucha, con su bastón, su barba blanca y encorvado, pocas veces alzaba la vista. Cuando lo hacía era para dar un consejo a alguien que se tropezase en el camino. Era una persona muy amable, educada y cordial. A pesar de su avanzada edad, nunca decía algo erróneo. Estaba muy sensato y coherente y sabía muy bien lo que decía. Aquel día que el joven se voltea, comienza a insultar al anciano y hasta lo empuja y lo escupe. El anciano entonces poco a poco se levanta mientras los dos hermanos se mofan y se ríen uno con el otro, toma su bastón, levanta su rostro y comienza a decirles, su problema es que a pesar de tenerlo todo, no tienen nada. Su problema es que miran tanto hacia afuera que le es imposible mirar hacia adentro. Su problema es que como lo han tenido todo, no saben el sacrificio y el esfuerzo que se necesita para alcanzar algo. Su problema es que ven tantos problemas en los demás que son incapaces de revisarse ustedes mismos. Su problema es con ustedes mismos, no con las demás personas. Este anciano dejó una nota, una nota en el suelo y se fue. Lo curioso de aquella nota es que tenía el sello del reinado. El anciano se fue y no lo vieron más. Los jóvenes alcanzaron a obtener aquella nota. Era un edicto dictado por el propio rey, desheredándolos de todo cuanto tenían, enviándolos a una tierra vecina, tierra que no era de su reino, siendo desterrados por lo que había ocurrido no solo aquel día, sino todos los días que aquellos jóvenes salían a andar en la población. Ellos no supieron cómo ese anciano tenía esa nota y cómo había sido posible que el propio rey, que era un amigo, hubiera firmado aquella nota. Lo que ellos no sabían es que ese anciano era el propio rey disfrazado de anciano, saliendo a su población a conocer los problemas por él mismo sin que nadie se lo contase. Moraleja: a veces tenemos tantas luchas internas nosotros y no nos damos cuenta
que el problema no son los demás, que el problema somos nosotros. Porque es difícil identificarse uno mismo. Es difícil mirarse uno mismo. Es difícil reconocer en el mundo uno mismo que es el problema. Pero la Biblia habla de esto. La Biblia habla de la carne y del espíritu, de la lucha entre ambos, y que aunque el espíritu esté presto, la carne es débil. La carne lucha porque en la carne está el pecado, porque nacemos con el pecado. Y para borrar esto de nosotros es necesario nacer de nuevo. Yo voy a ir a un par de ejemplos bíblicos que te van a enlazar con esta historia. Primeramente voy a ir hasta Romanos 7:19 en adelante, donde habla Pablo. Pablo, que siempre se ha dicho que muchas veces Pablo habla de un aguijón en la carne, de una enfermedad, de un padecimiento. Pero también a veces me lleva a pensar que Pablo luchaba no solo con un padecimiento, sino con algo oculto en él. Recordemos que Pablo, criado en la sociedad romana como gentil, luego tiene ese encuentro con Jesús y se convierte, y se le cambia su nombre a Pablo, y entonces se convierte en una herramienta para Dios aquí en la tierra. Pero Pablo tenía sus propias luchas internas, y este pasaje nos habla de eso. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí vemos la lucha. Mente, espíritu, miembros, cuerpo, carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo estaba en esta lucha interna consigo mismo, habiendo identificado ya el problema, que eso es un paso importantísimo. Saber que nuestra lucha más fuerte es contra nosotros mismos. Porque el viejo hombre muere, pero ¿cuántas veces la carne no resucita? ¿Cuántas veces el pecado está ahí? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer? Que el espíritu nos dice que no, pero la carne nos lleva a hacerlo. Y esta lucha es fuerte. Y para esto, el único antídoto es Jesús, es el Señor, es el Mesías, quien también se lo explicó a Nicodemo. Juan 3:13 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros en este mundo, por la ley de la física y de la biología y de la naturaleza, somos nacidos pero de la carne. En un momento puntual de la historia, todos hemos nacido de alguna madre. Ahora, Jesús le contaba a Nicodemo que era necesario nacer nuevamente de agua y de espíritu. Y hablamos del bautismo, cuando te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua, pero luego del nacimiento, de esa simbología de enterrar a ese viejo hombre y que nazca un nuevo hombre en agua, ese nuevo hombre debe nacer también en espíritu. Y el nacimiento en espíritu no es un proceso de un día, es un proceso.
donde Dios toma el control a través del Espíritu Santo que deposita en ti para que esta semilla vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, vaya madurando y vaya dando fruto. Porque la buena semilla siempre da buen fruto. La mala semilla nunca da fruto. La mala semilla no germina, no prospera, no crece. Por sus frutos los conocerán, dice la palabra. Si identificaste tu problema y sabes que tu mayor lucha es contra ti mismo, esfuérzate, porque un parto duele. En un parto hay dolor. En el proceso hay dolor, hay sufrimiento, hay contratiempos, hay complicaciones. Pero una madre siempre va a intentar, aunque pierda su vida, de que su hijo nazca. Tú hoy estás en el proceso de ser madre, aunque seas hombre, porque tienes que nacerte a ti mismo de espíritu. Y ese proceso duele. Y pueden haber complicaciones, contratiempos. Y por momentos tu mente va a decirte que renuncies, pero persiste. No te rindas, porque ese hijo tiene que nacer. Tú mismo tienes que volver a nacer. Y entonces el fruto del espíritu será espíritu. Y la carnalidad perecerá. Quien tiene oído para oír, que oiga. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.